¿Cómo están, gente linda y bella de Huayranga? Hoy saliendo un poco tarde por unos temillas técnicos ahí que estamos aprendiendo a resolver. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que tal vez no le hemos tocado mucho en el programa, ¿no? Pero mm, la idea del programa es hablar sobre diversos temas que puedan tener relación con ayudar a crear un mundo mejor para todos, para, valga la redundancia, ayudar en ese sentido, ¿no? Y aprender a, digamos, a gestionar los miedos es también, digamos, algo que nos puede ayudar, sobre todo, o por lo menos en lo que respecta al tema del día de hoy, hablando especialmente sobre temas que tengan que ver ya no tanto con el individuo a nivel individual, como han sido los otros temas que hemos estado conversando, sino más bien con un aspecto sumamente social, ¿no? Que se ve, digamos, ahora último mucho eh, digamos, debido al tema de la pandemia, ¿no? Que estamos atravesando, a la situación tan especial en la que nos encontramos, ¿no? Por eso que el día de hoy el tema que voy a tratar, que vamos a tratar, y por supuesto a conversar con ustedes si gustan hacernos los comentarios, ya que estamos en vivo y en directo, es hacer una reflexión, digamos, acerca de tres miedos sociales con los que muy probablemente vamos a deber de convivir y por lo tanto vamos a tener que gestionar durante la pandemia, ¿no? Y antes de desarrollar los tres puntos, quisiera explicar un poco por qué me he animado a tocar este tema. El miedo muchas veces nos, digamos, nos guía, digamos, ¿no? Eh, a actuar, digamos, de manera un poco agresiva, ¿no? O iracunda en muchos casos, contra los demás, digamos, o inclusive contra nosotros mismos, ¿no? Pero hablando a nivel social, este, en esta ocasión, sin embargo, creo que voy a abocarme sobre todo a lo que corresponde, digamos, a la reacción que tenemos ante el miedo que sentimos y que tiene que ver más bien con cómo actuamos con las demás personas, ¿no? Y en ese sentido, como les comentaba, muchas veces actuamos con ira o con agresividad, ¿no? Debido a ese temor. Al parecer, quizás es algo muy natural, ¿no? El miedo es una emoción súper básica y la reacción, digamos, de atacar, digamos, a aquello que creemos que es lo que nos infunde mucho temor es, calculo yo, biológicamente comprensible, ¿no? No soy biólogo ni experto en ese tema, pero sí me atrevo a inducir que es así, ¿no? Con el conocimiento que tengo. Entonces, sucede que muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? Tenemos un temor y al sentir temor somos agresivos o iracundos, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia, digamos, se ve mucho de eso, ¿no? Y en esta ocasión yo voy a tocar tres temas, digamos, que podrían estar relacionados con este tipo de reacciones sociales, un poco iracundas y agresivas, ¿no? Que se puede ver tanto en la calle, ¿no? A través de la televisión, quienes ven televisión, digamos, ¿no? O también, digamos, escucharlo en diferentes medios de comunicación, ¿no? Pero también, tanto tradicionales, digamos, como también en las redes sociales, ¿no? Las expresiones de ira, de cólera, digamos, ¿no? Y de agresividad, ¿no? Entonces, el primero de los temas
que quiero conversar hoy día, sobre el cual quiero reflexionar, es el miedo eh, a aceptar que no somos una especie invulnerable, ¿no? Eh, Me parece que esto es un poco la raíz, digamos, de los otros temas, subtemas que voy a conversar, ¿no? Pero lo considero, digamos, el más importante, ¿no? La vez pasada hablábamos en uno de los programas, ¿no? Este es el programa, la emisión número 14, acerca de, digamos, esa aceptación que tenemos que atravesar, tal vez como especie, para aceptar que no somos una especie invulnerable, ¿no? Porque parece que estamos un poco acostumbrados a tener esa idea, esa sensación, ¿no? Entonces cuando ocurre algo como lo que está pasando ahora, que un virus, digamos, este, al parecer eh, representa, digamos, un peligro, pues, bueno, ya su nombre lo dice, ¿no? Pandémico, ¿no? Nos aterrorizamos, ¿no? Y ante ese miedo, digamos, este, ya perdemos muchas veces el control, ¿no? Que es lo que pueden ver, ¿no? Y creo que es porque tal vez, o en parte, se debe un poco a que no hemos aceptado que nos es difícil aceptar que somos una especie vulnerable, ¿no? Tal vez eh, la tecnología, por ejemplo, el avance en la tecnología nos hace pensar que somos un poco invulnerables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Tal vez también, ¿no? Porque de lo que se trata hoy día es de reflexionar un poco, ¿no? Tal vez también es el hecho de que aquí en la Tierra al menos somos la especie, digamos, que tiene por lo menos eso es lo que creemos, ¿no? Hasta que este, eh, hasta que los insectos se rebelen, ¿no? Pero creemos básicamente o actuamos, digamos, con mucho poder sobre las otras especies, ¿no? Tanto es, por ejemplo, el poder que sentimos que las leyes humanas son las que, digamos, deciden finalmente qué es lo que va a ocurrir con las otras especies, ¿no? Y también pues el avance de la medicina, este, eh, sobre todo el avance de la medicina, diría yo, que está muy relacionada a la tecnología, digamos, moderna, ¿no? Me refiero a todos los avances que podemos encontrar en cuanto a cirugías, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas que nos permitan resolver tantas urgencias y cosas impensables, ¿no? Gracias a la tecnología. En ese lado de la medicina también, pues tal vez nos ayuda a pensar que somos un poco invulnerables como especie, ¿no? Todos nuestros progresos nos han llevado de alguna manera a eso, ¿no? Y cuando ocurre una situación como esta, nos molestamos, ¿no? Nos llenamos de ira y nos es difícil aceptar que somos sumamente vulnerables, ¿no? Eh, Así es, ¿no? Efectivamente, es posible, ¿no? Que una situación como la de ahora, que ha sido un virus o tal vez o cualquier otro elemento que la naturaleza decida proveer, represente un enorme peligro para nosotros, ¿no? Y eso es algo que hay que aprender a gestionar, ¿no? Porque, digamos, eh, si no, pues vamos a sufrir, nos vamos a molestar, ¿no? Nos vamos a llenar de cólera, ¿no? Este, y de rabia, ¿no? Por cosas que ahora, digamos, parecen sumamente elementales, pero que hace muchos años no lo eran, ¿no? Nos llenamos de ira porque, digamos, no podemos salir todo el tiempo como queríamos, o ir al shopping, o ir a comer afuera en un restaurante, o porque no podemos pagar, digamos, las 40 cuotas que tenemos que pagar de una serie de cosas
que es importante por supuesto, pero a lo que me refiero es que hace nada más 40 años, eh, digamos, de la clase media hacia arriba, por decirlo de algún modo económicamente, apenas si pagábamos, se pagaba teléfono, agua y luz, ¿no? Y ahora vivimos pues en una época de abundancia, ¿no? O sea, eh, por lo menos la clase media hacia, hacia arriba, digamos, por decirlo de algún modo, en el aspecto económico, tiene un montón de cosas que pagar que hace 40 años no existían, ¿no? Y digamos, claro, es importante, la economía, digamos, se ve sumamente golpeada, pero es una economía pues súper moderna, rica, donde ya, digamos, las preocupaciones pues se tornan en este, en ver el futuro, comprarse, digamos, la propiedad, pagar una serie de servicios adicionales que antes no se tenía. Entonces, en medio de esa abundancia, digamos, tal vez también hemos pensado que, digamos, somos invulnerables en ese sentido e intocables, ¿no? Pero hace no muchos años las cosas no eran así. Y si pensamos en la cantidad de gente que, por ejemplo, todavía vive en pobreza o en extrema pobreza y que probablemente ni siquiera tengan acceso a la internet y no puedan ver este video, ¿no? Así que ni siquiera nos están escuchando, pues mucho menos, ¿no? Entonces, pienso que todas esas cosas, por mencionar algunas, son las que nos han hecho pensar que somos invulnerables, intocables, ¿no? Y entonces no estamos acostumbrados a lidiar con algo que simplemente no le interesa lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y nos afecta de la manera en la que nos está afectando, ¿no? Como lo es un virus, ¿no? Este, Más allá, digamos, del asunto de si es verdad que se pueda combatir de tal o cual manera, ¿no? El tema es que la situación es esa y pues nos, nos pone en bandeja que somos vulnerables, ¿no? Biológicamente, ¿no? Si es que el problema realmente es así, que el virus es sumamente difícil de controlar, o a nivel social, ¿no? Si es que no es así y simplemente nuestros sistemas sociales, en todo sentido, gubernamentales y no gubernamentales, no pueden con el problema, ¿no? Cual fuera que sea el asunto, igual somos vulnerables, ¿no? Entonces ese primer punto es el que más o menos quería simplemente reflexionar, no se trata de dar una conclusión ni una recomendación el día de hoy, pero sí, digamos, animarnos a pensar un poco sobre eso, ¿no? Cómo gestionamos ese tema, si aceptamos realmente que somos, como cualquier otra especie, ¿no? Sumamente vulnerable ante otras especies, otros virus en este caso, u otras situaciones en general, ¿no? Y mientras más, pienso que mientras más reflexionemos sobre ese tema, quizás nos ayudemos ahí sí a actuar mejor, ¿no? Ese paso de entendimiento y de aceptación a nuestra propia vulnerabilidad tal vez nos ayude a reaccionar de mejor manera, ¿no? Y no dejar que ese temor, digamos, que ese miedo, guíe nuestros pasos hacia la ira y la agresividad, ¿no? El segundo miedo sobre el cual quería reflexionar es el miedo que se presenta ahora en esta situación a las personas que no sigan las indicaciones del gobierno o que, digamos, propongan no seguirlas, ¿no? Que tengan esa postura, digamos, de no seguirlas, ¿no? Yo creo que es absolutamente natural el miedo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que siempre que converso con alguien soy un profundo creyente de que no sé nada acerca del tema del virus, excepto lo que me llega por ahí la información, pero no considero que es algo que yo sepa porque creo que la verdad es muy difícil de saberla en el momento, ¿no? Ahorita, ¿no? Sobre todo esto. Esa es una opinión sumamente personal, ¿no? Pero aún así, yo cuando salgo a la calle, por ejemplo, y hay alguien cerca que se quita la mascarilla, me da miedo, ¿no? Me da temor.
¿no? Y si veo a alguien que tiene esa postura, digamos, de no usar la mascarilla, o que se te acerca mucho, ¿no? A veces creo que he ido al mercado también y, no sé, se acerca mucho y me da temor, ¿no? Me da mucho miedo, ¿no? Por mí, claro, también, pero más por contagiar tal vez a mis seres queridos, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? Así es. Entonces ese miedo también es algo que nos está rondando, ¿no? Sentimos miedo ante quien actúa diferente y es sumamente, digamos, comprensible, natural, ¿no? Porque las indicaciones dicen que, bueno, que hay que actuar de tal o cual manera para resguardar nuestra salud. Entonces obviamente nos va a dar temor alguien que no quiera seguir esas indicaciones, ¿no? Pero el problema que a mí me parece que puedo observar y que es algo sobre lo que animo a reflexionar en este video, en este programa, es que eh, ese temor trae a colación también otras situaciones con respecto a estas personas, ¿no? Ese temor a las personas que actúan de otra manera también, digamos, nos lleva a repeler las opiniones diferentes acerca de cómo se está llevando el tema, ¿no? Y también, digamos, nos lleva un poco a repeler también, digamos, ciertas actitudes que si bien, en mi opinión, por ejemplo, son cuestionables y, digamos, yo no las haría, ¿no? Porque, bueno, yo me pongo mi mascarilla y eso es todo, ¿no? No voy a patear el tablero, digamos, por más que no esté seguro si las indicaciones finalmente terminen protegiéndonos o no, ¿no? Porque los resultados en las cifras los seguimos viendo, ¿no? No sabemos si estamos manejando bien el asunto. Pero más allá de eso, digamos, yo personalmente creo que no rompería esas reglas, digamos, porque creo que generaría más temor. Pero el temer a las personas que lo hacen también nos lleva, digamos, a repeler los puntos de vista diferentes y a actuar en consecuencia, ¿no? El miedo, digamos, más la sensación de repeler un pensamiento diferente, esa suma creo que es la que hace que, digamos, muchas veces actuemos con agresividad, digamos, ¿no? Ante esas situaciones, ¿no? Y yo pienso que de eso es de lo que hay que cuidarnos, ¿no? O sea, el comportamiento no va a ser homogéneo, definitivamente. Va a haber gente que actúe de otra manera. Y si el temor a eso termina guiando nuestros pasos hacia reacciones agresivas e iracundas, pues lo más probable es que solamente empeoremos el problema, ¿no? Creo que la fórmula no vendría a ser muy sana, ¿no? O sea, miedo más un comportamiento heterogéneo, más ira, más una actitud agresiva, digamos, lo más probable es que genere un conflicto, ¿no? Y eso, ¿en qué ayudaría, no? Entonces es algo, creo yo, ¿no? Entonces es algo en lo que también quizás debamos reflexionar un poco, ¿no? Eh, Pensar y prestar atención en ese sentido, ¿no? A ese segundo temor del que quería hablar, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese miedo que tenemos a las personas que no están siguiendo, digamos, las indicaciones o que no desean seguirlas, ¿no? O que postulan, digamos, ¿no? Promueven no seguirlas, ¿no? Este, eh, el libre albedrío es, creo que, un derecho innato, ¿no? Y, digamos, será la normativa, finalmente la ley, la que tenga digamos, que ayudarnos a interactuar con las personas que deseen tener esa postura, ¿no? Pero llenarnos de ira y de agresividad como grupo humano, digamos, ¿no? Más allá de eso, me parece que digamos que no tendría una suma positiva, digamos, que no ayudaría a solucionar el problema, a que avancemos, ¿no? En ese sentido.
Y bueno, eso era el segundo punto, ¿no?, del cual quería reflexionar. Y un tercer punto, ¿no?, o el tercer miedo, digamos, sobre el cual quería conversar, porque, digamos, el tema de este video es reflexionando tres miedos sociales que deberemos gestionar durante la pandemia, ¿no? Este tercer miedo, este tercer temor, ¿no?, es el miedo que hay, digamos, hacia la información acerca del tema de la salud, pero hacia la información que provenga de fuentes, digamos, que no sean oficiales, que no sean formales, que no tengan una representación, digamos, legal o autoridad legal para este, hablar sobre el tema, ¿no? Eh, yo no me he atiborrado, digamos, de información porque, como he dicho en otros programas, pienso que es suficiente estar informado, ¿no? Pero personalmente no atiborrarme de información, pero sí me permito, digamos, opinar sobre algo que sí he visto, ¿no? Hay fuentes de información, digamos, que son oficiales, ¿no?, acerca del tema de la salud, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando sobre el miedo a la información acerca del tema de la salud, específicamente el tema que esté relacionado con el tema del COVID, ¿no?, y la información medicinal, digamos, de salud, pero que el miedo a esta información que provenga de fuentes no oficiales, ¿no? Porque hay posturas diferentes, ¿no? O sea, sabemos que hay quienes piensan que por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo nada más, ¿no?, que la ivermectina o el dióxido de cloro es una posible curación, digamos, ¿no? Hay países, no me acuerdo el nombre, por mencionar algo más de afuera, digamos, que inclusive han optado por no recibir vacunas porque, digamos, se van a ir por la sanación natural, ¿no?, con productos directos de la naturaleza. De repente son países pobres, no tengo la menor idea del régimen político, simplemente lo menciono porque es una idea diferente, digamos, a la que plantea, en este caso a nivel internacional, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, y otras afines. Entonces, hay información, ¿no?, de fuentes oficiales, pero también hay información de fuentes que no son oficiales, ¿no?, que no tienen ¿cómo diríamos?, ¿no?, este cimiento legal institucional, ¿no?, por decirlo de algún modo, que vienen de otras fuentes, ¿no? Y lo que he visto, pues, es una reacción sumamente agresiva en algunos casos, digamos, en contra de estas opciones, ¿no?, de información que no es oficial y que plantean otras formas de sanación, ¿no?, que postulan que la única forma de combatir el COVID, digamos, no es con la vacuna o con los tratamientos que se están dando en los hospitales, ¿no? Se postula que también hay otras posibles curas. Y aunque, digamos, seguramente la agresión es de ambos lados, ¿no? Creo que el tema sobre el que quiero reflexionar ahora es sobre lo siguiente, ¿no? Eh, Me da la impresión de que esa agresividad contra las personas que simplemente plantean que hay otra posible solución y no solamente las de las fuentes oficiales, ¿no? Este, eh, Pienso que el miedo y la agresión hacia esas posturas, digamos, es porque es muy difícil para nosotros, digamos, aceptar que en las instituciones en general
sobre la cual, digamos, depositamos eh, el orden público, de alguna manera depositamos la confianza, digamos, de que deben de manejar bien las cosas, ¿no? Porque para eso nosotros hacemos nuestra parte, digamos, trabajando y generando los impuestos, ¿no? Lo que se llama el contrato social, ¿no? Pero digamos, es muy difícil, digamos, creo, aceptar que estas organizaciones podrían estar equivocadas, ¿no? Yo no tengo la menor idea de si están equivocadas o no, pero lo que sí pienso es que hay un profundo temor a siquiera pensar que podrían estar equivocadas. Y ese temor es el que creo, digamos, que hace que la gente reaccione, digamos, hasta agresivamente, ¿no? Con quienes postulan cosas diferentes a lo que proponen las organizaciones oficiales en cuanto a salud y en cuanto a manejo específico del COVID, en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Hay un profundo temor, me parece, ¿no? Porque es como que, y si las entidades oficiales no tienen razón, ¿dónde me voy a apoyar para esperar que me resuelvan el problema, ¿no? Y para, digamos, tal vez, ¿no? Estoy reflexionando sobre el tema simplemente, ¿no? Y para no enfrentarme a esa verdad, ¿no? Este, pues prefiero, pucha, pensar en que es absolutamente incuestionable la palabra que venga de las fuentes oficiales, ¿no? Este, eh, yo en algún momento, por ejemplo, ¿no? Este, recuerdo haber visto no me acuerdo, me parece que era en Canal 4 no estoy seguro, este, que hacían una entrevista al doctor Huertas porque había un grupo que iba a ir a hablar al Congreso sobre una, digamos, alternativa, ¿no? Para, digamos, el tratamiento del COVID. No me acuerdo si era dióxido de cloro o ivermectina, ¿no? Una de esas dos era, me parece. El tema es que yo, eh, por primera vez, ¿no? Le escuché al doctor Huertas, digamos, calificar de, digamos, eh, de cierta manera a quienes sí querían ir simplemente a postular una posible solución, ¿no? Pero no eran un grupo oficial, digamos, ¿no? No representaban, digamos, las ideas que las instituciones formales han venido esgrimiendo, ¿no? Y el doctor Huertas le decía algo así como que, bueno, los calificaba de terraplanistas, ¿no? O sea, comparaba sus teorías con las teorías en algún momento de que sobre que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, prácticamente era una especie de, no sé, me parece que se mofaba, digamos, ¿no? De quienes postulaban eso. Y me pareció súper extraño, ¿no? Del doctor Huertas escuchar algo así. Pero yo pienso que es un poco eso, ¿no? Este, parece que creyéramos que, digamos, no hay forma de que se estén equivocando, ¿no? Y bueno, este, pienso que el temor, digamos, a pensar que eso es posible es lo que nos lleva muchas veces a rechazar de esa manera otras posibles ideas, ¿no? Y este tercer punto era el que yo quería tocar, me parecía importante tocarlo porque la historia nos ha enseñado que cualquiera puede estar equivocado, ¿no? Y las instituciones, digamos, oficiales no están libres de ser de cometer errores, ¿no? Y tenemos eso que también aceptarlo, ¿no? Y aprender a gestionar tal vez digamos eso y no sentir tanto temor, digamos, por las ideas diferentes.
que se esgrimen, ¿no? Y por lo tanto, digamos, de esa manera no actuar tal vez en una consecuencia mal llevada, ¿no? Con agresividad y con ira, ¿no? Respecto a estas ideas diferentes, digamos, ¿no? Y bueno, eh, eso era lo que yo quería conversarles el día de hoy. Espero sinceramente que eh, conversar, hablar, reflexionar sobre estos asuntos tan actuales nos ayuden a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Que finalmente de eso se trata, ¿no? De nos ayude a encontrar nuevas alternativas y nuevas formas de relacionarnos para vivir un poco más en paz y ayudarnos los unos a los otros en lugar, digamos, de estar conflictuando, ¿no? Y, y sumarnos, ¿no? Más bien los unos a los otros en vez de restarnos eh, bajo la perspectiva, digamos, de que finalmente eh, no todos bajo el cielo, como decía Bruce Lee, bajo el cielo azul todos somos hermanos, ¿no? Y no dejar que nuestros miedos, ¿no? Estos miedos sociales, estos tres al menos de los que he hablado hoy día, nos guíen hacia la agresividad, la ira contra el prójimo y la conflictividad, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, que estén muy bien, que todos estén muy bien, sinceramente, que se cuiden mucho y será hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Chau, chau.